Seville ranks among the main hubs in the aerospace sector worldwide, standing as one of the 3 leading aeronautical clusters in Europe, together with Toulouse in France and Hamburg in Germany. Seville is a world leader in composite aerostructure manufacturing technologies and unmanned aerial systems, and one of the only places in the world where iconic world-leading aircraft such as the C295 and large aircraft such as the A400M are assembled, tested and delivered. Somos unos firmes defensores de la creatividad y de la ciencia, de ahí que nos sintamos muy orgullosos de la proyección y de la carrera imparable que ha emprendido uno de nuestros sectores más internacionales, como es el sector aeroespacial, el sector aeronáutico, que han situado el nombre de Sevilla y su provincia en el mapa mundial de todos los centros profesionales dedicados a este campo. En definitiva, un sector que es igual a futuro, que es igual a progreso y que nos sitúa, como todos sabemos, más cerca del cielo y del espacio que nunca a Sevilla. La vinculación histórica de Sevilla con este sector, con el sector aeronáutico, cuenta con una gran tradición. Una tradición que data de más de 100 años, de vocación y experiencia y de un altísimo nivel tecnológico. Y asimismo, dentro de FEDEME se encuentra la Asociación Sectorial Aérea de Sevilla, AERO Sevilla, cuenta con un pujante ecosistema de innovación. Asimismo, Sevilla ostenta el honor de ser una de las potencias aeroespaciales de referencia y es uno de los hubs más importantes aeroespaciales del mundo. Desde la Asociación de Empresas de la Industria Auxiliar Aeronáutica Sevillana, AERO Sevilla, la cual tengo el placer de presidir, tenemos el firme convencimiento de tener por delante un futuro bastante esperanzador, que traerá consigo nuevas oportunidades de negocio, nuevos nichos de mercado y la ampliación de la gama de productos y servicios. Por último, el futuro pasa irremediablemente por la sostenibilidad y esto nos obliga a tener que seguir invirtiendo en innovación y en descarbonización. Seville is also a world leader in training, a place where the crews of military aircraft operating around the world come for training. Pues nos encontramos en SEILAF, que son unas instalaciones únicas de referencia en el mundo que ofrecen un servicio de entrenamiento en incendios forestales para tanto pilotos como personal de tierra, siendo las únicas instalaciones en el mundo que ofrecen este servicio. Formamos pilotos y mecánicos que se dedican a la protección de la naturaleza y protección civil y hemos podido formar más de 800 pilotos que han pasado por nuestras instalaciones. Its manufacturing and technical tradition makes Seville the European city with the greatest industrial and technological aeronautical heritage, a tradition reaching down to the present day. The pinnacle of it all is the final assembly line of the Airbus Defence and Space A400M military transport aircraft, the largest of its kind in the world, which is built at the Aerospace Technology Park of Andalusia Aeropolis, the only specialised enclave in the aerospace sector in Spain dedicated exclusively to this industry, where most of the companies in the sector in the province of Seville are located. CATEC es el centro tecnológico aeroespacial privado más importante de España, con más de 120 ingenieros, y nos dedicamos al desarrollo de tecnologías de fabricación avanzada, al espacio, al desarrollo de sistemas. Somos líderes a nivel europeo en fabricación aditiva metálica ligada al sector espacial. Participamos en la misión JUICE, que va a explorar las lunas gélidas de Júpiter en busca de vida. En esa misión van 11 de nuestras piezas que tienen responsabilidad crítica. Tenemos nuestras propias infraestructuras de vuelo, que son únicas en Europa. Tenemos un aeropuerto con hangares, torre de control, con radar y con un espacio aéreo segregado de más de 1000 kilómetros cuadrados de proyección vertical en planta. Y esto es algo único en Europa. Aerospace activity is an engine generating major economic growth and high competitiveness in Andalusia, with Seville accounting for 85% of the Andalusian sector, with a turnover of 1.7 billion and more than 9,500 jobs, which represents a 4.86% contribution to the province's GDP. Y no es casualidad que estemos en Sevilla, ya que es una tradición de aeronáutica de muchos años en esta gran ciudad, donde podemos encontrar todos los servicios auxiliares en una industria que ya tiene bastante solera. En el ámbito internacional, las instalaciones de Sevilla para Ryanair son probablemente el mejor hangar de Europa. This group of companies is made up of the main European aircraft manufacturer, Airbus,
3 Tier 1 suppliers of aeronautical structures, Alestis, Ionova and Athituri, whose customers are Airbus and other international firms, Boeing, Embraer, and finally, the highly specialized auxiliary industry. Aerotechnic somos una empresa industrial especializada en la gestión integral de la fabricación de aeroestructuras y componentes. Tenemos 5 centros productivos, todos ellos ubicados en el sur de Andalucía, en la provincia de Sevilla y la provincia de Cádiz, y en ellos pues realizamos procesos tecnológicos especiales dedicados a la fabricación de piezas metálicas y de chapa, estructuras de material compuesto y desarrollamos operaciones de montado y equipado aeroestructural. Nos dedicamos a un proceso muy específico de tratamiento superficial por impacto mecánico, conocido generalmente como shot pinning, donde su principal función es la mejora fatiga del componente. Nos instalamos aquí en Sevilla hace 16 años y desde entonces hemos sido proveedores de este servicio a toda la cadena de suministro aeronáutica de aquí del área de Andalucía, España y en algunos casos algún cliente extranjero. Fabricamos aeroestructuras de pequeño y mediano tamaño, donde somos capaces de dar al cliente un servicio completo, desde la compra de la materia prima hasta la integración de los componentes. The auxiliary aerospace sector in the province of Seville is comprised mostly of SMEs highly specialised in technology and products, with extensive accumulated know-how. It is a sector with the strictest quality measures in its processes and products. Nosotros trabajamos con cualquier tipo de empresa que está involucrada en la cadena de suministro de la aeronáutica, desde los pequeños proveedores hasta los grandes ensambladores de productos. Nosotros comenzamos a trabajar en el año 1986 y siempre hemos estado enfocados en los sectores de alta fiabilidad, el aeronáutico entre ellos. Una de las razones por las cuales establecemos nuestra sede en Sevilla en el año 93, precisamente porque nos encontramos con un ecosistema muy importante tanto a nivel aeronáutico como educativo. For 1 out of every 4 companies in the sector, their turnover depends on the foreign market. With a high degree of internationalization and global competitiveness, the nearly 80 companies that comprise the aerospace sector in Seville and its province export all over the world, to 52 countries, mainly in Europe, followed by Asia, where their presence in Turkey, India, South Korea and the United Arab Emirates stands out. Exports in the Americas span North and Central America, the United States, Canada and Mexico. On the African continent, in Morocco, Algeria and South Africa, and in Oceania, in Australia. Nuestra empresa es referente en el sector aeronáutico, teniendo en cuenta que damos servicio no solamente a clientes nacionales como Airbus Defence and Space, localizado en Sevilla y en Getafe, sino también un amplio portfolio de clientes localizados tanto en Europa, América, incluso Marruecos. Debo decir que somos una empresa afortunadamente con carácter internacional. Están básicamente Airbus Defence and Space, que como todos sabemos tiene una línea de montaje final ubicada en la provincia de Sevilla, que es un centro de referencia mundial en este ámbito, y por supuesto también a otros clientes de primerísimo nivel como pueden ser Boeing, Dassault, Embraer, incluso Saab. According to the study prepared by the Provincial Council of Seville through Prodetur, the Federation of Metal Entrepreneurs, FEDEME, and the Association of the Aeronautical Auxiliary Industry of Seville, AERO Seville, economic forecasts of the companies in the sector point to the generation of about 20% more employment and more than 10% more turnover, on average, in the year 2023. Likewise, they foresee a growth in exports of between 5 and 10% on average for the sector. The aerospace sector in Seville celebrates the arrival of the Spanish Space Agency and the city's re-election as European Space Capital in 2024, which will strengthen the sector and provide it an opportunity to improve its competitive position. Hubo 21 candidaturas, de las cuales la elegida fue la de Sevilla, de manera que estamos con la agencia en Sevilla y la agencia tendrá un impacto importante en la industria espacial a nivel nacional y por supuesto también en Sevilla. Sevilla tiene una trascendencia aeroespacial, hay una universidad
que forma profesionales de primer nivel, tenemos industria aeroespacial de hace muchos años, hay una gran tradición en Sevilla, de manera que esto viene a confirmar que Sevilla es una de las ciudades fundamentales para el espacio en Europa y sede, el hogar de la Agencia Espacial Española. Almost half of the companies in the aerospace sector in Seville and the province will allocate part of their short-term investment to digitalisation and automation processes, preferably in artificial intelligence, in addition to other areas such as the Internet of Things, big data, and technology for management tools and virtual or augmented reality. In the medium term, companies will tend to diversify and specialise in certain activities, such as the manufacture of unmanned aerial vehicles, areas related to defence and space, disruptive technologies such as artificial intelligence, and new mobility through hydrogen and electric energy propulsion. In this regard, the corporate giants Airbus and Boeing believe that the aerospace sector in Europe, and by extension in Andalusia and Seville, will be characterised by sustainability, the importance of giving financial continuity to decarbonisation in aviation, and the use of renewable alternative energies such as hydrogen. The objectives defined in the Flight Path 2050 are to reduce, by 2030, 45% of CO2 emissions from flights entering or leaving Europe, and 55% in intra-community flights, to subsequently reach zero emissions by 2050. The outstanding position of the aerospace industry in Seville and the high level of its companies are part of our heritage, so we must also look at this province from the perspective of a territory of industrial excellence.